antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Ya hemos analizado en nuestro programa lo que implica el escenario electoral cambiante en Italia con nuestros especialistas en temas internacionales. Pero esta semana surgió una conexión entre la política italiana y la política argentina. La hizo el columnista Carlos Pagni en su programa en La Nación Más, el canal de televisión. El columnista es el editorialista, uno de los editorialistas del diario La Nación, y tiene su programa en televisión. ¿Qué dijo en el programa en televisión? Se refirió a una conexión entre las elecciones italianas y algunos actores de la política argentina. Recordemos, para los que no escucharon, ¿qué decía Pagni? Daniel Angelici, una figura central de Juntos por el Cambio, a quien Macri le ha confiado históricamente las relaciones con la justicia. Angelici, como todos sabemos, se dedica al juego, tiene bingos, viene de esa industria, que es una industria, como todos sabemos, industria dicho irónicamente, con bastante opacidad. En la lista de argentinos italianos que aspiraban a pertenecer al Senado italiano y al Congreso italiano, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, iba postulado como primer candidato Eugenio, o habría de que decir Eugenio, San Gregorio, también vinguero. Bueno, un argentino italiano, Borghese de apellido, de Córdoba, descubrió que había una cantidad de boletas provenientes de la Argentina que tenían un problema de ortografía. En vez de decir deputati, como se dice en italiano, el plural de diputados, dice elezione della Camera dei Diputati. Acá comete un error Angelici por no pagar un traductor, por ahorrar. Y les descubren que por un error de ortografía, estas boletas son fraudulentas. Es decir, fuimos a exportar el fraude a Italia, donde de fraude también saben, de mafias también saben. Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto? Porque en todo caso, ustedes me pueden decir, es un problema de los italianos. No. Que el señor Angelici, que viene de hacer fraude en las elecciones italianas, es el principal garante del nuevo juez electoral que pone Rodríguez Larreta en la capital federal para decidir las elecciones porteñas. Primer juez electoral que va a tener la justicia porteña, porque hasta este momento, hasta ahora, las elecciones se dirimían en el Superior Tribunal de la ciudad. Bueno, Pagni, en la semana en donde Manes denuncia que Macri operaba judicialmente y calificó de populismo institucional y generó el desbarajuste en Juntos por el Cambio que ustedes conocen. Pero cita Pagni a un legislador italiano cordobés, Borghese, que está en línea con nuestro programa. Es el médico Mario Borghese, actual diputado italiano, pero que fue electo senador. Con Nicolás Chetan, Guillermo Jeremías del programa Así Son las Cosas. Mario, lo saludamos. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, ¿se vio sorprendido por esta alusión, Mario? No, esta es mi segunda legislatura. Yo fui electo diputado a los 30 años y ahora electo senador de la República Italiana, y nosotros, justamente esta lista, cuando se politizó mucho, nosotros ya sospechamos algo. Así que bueno, el domingo en Roma sucedieron estos hechos. Estaban presentes todos estos actores que dice el periodista, pero bueno, seguramente la justicia italiana va a investigar y va a ser muy duro con esto. Bueno, ¿usted qué descubrió, Mario, respecto de esta acción que denuncia Pagni? No, es que no fue un descubrimiento. Cada partido, cada movimiento político lleva a su representante cuando se hace el escrutinio, porque el escrutinio se hace en votos. Aclaremos que los argentinos, los italianos en el exterior votan por correspondencia. Esos sobres electorales se llevan a Italia y se hace el escrutinio el mismo día que se hace el escrutinio en Italia.
cuando estábamos el domingo a la madrugada, porque es un escrutinio lento, porque se vota lista y preferencia también, porque no es lista sábana, sino que era el candidato, un presidente de mesa de uno de los tantos mesas electorales que hay, porque había más de 150 mesas electorales de toda Sudamérica, porque el Colegio Electoral de Sudamérica, especialmente en La Plata y Rosario, me pregunta quién imprime las boletas únicas, estas papeletas. Y yo le dije, le imprime la embajada. Y me dice, ¿y por qué? Dice una dice Camera dei Deputati, como se dice en Italia, y otra dice Camera dei Diputati con la I. Y bueno, y ahí vimos que todas esas boletas eran, esas boletas con ese error de ortografía, eran de ese movimiento político y de este partido en el cual iban muchos candidatos a diputados y senadores de la política tradicional argentina, que nos pareció muy extraño, y bueno, y apadrinada por este señor que dice Angelici. Por Angelici. ¿Y esta situación ha sido denunciada electoralmente en Italia? En la misma, cuando se hace el escrutinio, en el mismo escrutinio está presente la Corte d'Appello, lo que sería la justicia electoral. Así que la justicia, no solamente los representantes de listas de nuestro movimiento, que es el MAGI, sino también lo del Partido Democrático y lo del centro-derecha, porque la coalición del centro-derecha también estaba presente, porque se presentan también en el exterior, denunciaron los hechos a la justicia electoral. Ahora la justicia electoral va a estar investigando y bueno, seguramente le va a caber lo que dice la ley, porque la verdad que 35.000 boletas que no están de acuerdo al reglamento y con este horror de ortografía, porque es un horror, la verdad que ensucia mucho a una elección más que es una elección italiana, y que haya personajes como esto un domingo a la noche en Roma, porque había diputados y políticos argentinos dando vuelta en el escrutinio ese día. O sea, se fueron de la Argentina a Roma, digamos. ¿Angelici estaba en Roma? Estaba en Roma, sí. Bueno, ¿y sacaron muchos votos? Digo, ¿hay un caudal de votos para sospechar? Gracias a que se descubrió este error, los presidentes de mesa, los escrutadores y los secretarios tuvieron un gran sentido democrático y empezaron a separar y anular esta boleta, y bueno, y gracias a eso no pudo ser electo, no obtuvieron una banca. Aclaremos que ya en el 2018 también hicieron lo mismo, así que bueno, esta vez gracias al gran sentido democrático de los presidentes de mesa se pudo anular todas las papeletas y no pudieron obtener una banca. Es escandaloso, Mario. Sí, la verdad que yo soy diputado italiano y senador de la República Italiana electo. No me gusta hablar mucho de lo que pasa fuera de Italia, porque justamente represento un país, pero la verdad que sí, la verdad que es un escándalo, es casi bizarro, porque si no fuera por ese error de ortografía, tranquilamente esas papeletas podrían haber pasado. Por supuesto que después tenían la misma caligrafía, todo dentro de un proceso con un perito calígrafo, pero hoy esa persona hubiera sido electa diputado de Italia, y bueno, la verdad que es un hecho lamentable, porque era una lista muy politizada con actores que no venían de la comunidad, eran netamente políticos tradicionales argentinos que se postularon en Italia por la cuestión que tienen doble ciudadanía. Claro, y además de Angelici, ¿puede nombrar quiénes estaban en esa lista? Ustedes tranquilamente pueden verlo, pero eran, bueno, hermanos y un jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, hermano de un diputado del PRO de la provincia de Buenos Aires, presidente de una comuna de la ciudad de Buenos Aires, del UCR, o sea, basta con googlearse, saben quién eran los candidatos de esa lista. Bueno, ¿usted cree que ese error, que con ironía Pañi dice error ortográfico porque no contrataron un traductor, no es otra cosa? No, yo creo que en el apuro, porque las papeletas vienen de Italia, en el apuro ellos hicieron, como hubo poco tiempo para votar porque cayó la legislatura, entonces en 45 días se tuvo que hacer todo un proceso que algunas veces lleva 3-4 meses. Creo que en el apuro, bueno, se ve que el diseñador gráfico, el imprentero, le erró
a la palabra, porque no hay otra explicación, porque teóricamente cualquiera, hasta un chico de 5 años, ve una papeleta que dice diputati y la palabra no existe. Quisieron españolizar el término, se ve en el teclado y le salió diputati. Qué cosa, ¿no? Qué situación que uno le parece, usted lo acaba de mencionar, bizarra, ¿no? Pero es institucionalmente muy grave. Mario, ¿usted está satisfecho con el resultado propio en las elecciones? Sí, nosotros el MAI, el Movimiento Asociativo de los Ciudadanos en el Exterior, es el partido más fuerte en el exterior. Salimos primero y bueno, fui el senador, el parlamentario más votado en el mundo porque se vota con preferencia. Ajá. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, es un trabajo que llevamos desde hace muchos años y es el primer movimiento en Sudamérica y el tercero a nivel mundial. ¿Qué cantidad de votos obtuvo? Porque estuvo aquí en Río Cuarto, Mario, aquí en la Sociedad Italiana, visitó el colegio que los italianos tienen en Río Cuarto, digo, estuvo haciendo campaña en Río Cuarto. Sí, todo en Río Cuarto. Sí, todo en Río Cuarto, bueno, es una comunidad italiana muy grande. Sí. Nuestro coordinador es Lalo Muñaini, así que la verdad que muy contento porque el colegio electoral es de Trinidad y Tobago hasta Tierra del Fuego. Nosotros tenemos una base territorial muy grande porque representamos a las asociaciones italianas. Bueno, y en ese colegio electoral tuve 135.000 preferencias, porque hay que escribir el candidato al que se quiera votar, no en lista sábana. Claro, hay que... lo tienen que ir a votar directamente, digamos, no se puede votar a un partido, sino al candidato. Hay que tachar el partido que se quiera votar con una X y escribir a mano el apellido o el nombre apellido de la persona al cual se le quiere dar la preferencia. Bueno, algo que un espacio y una definitiva dentro de una misma elección. Sí, que es interesante el sistema, pero que la política argentina lo resiste porque muchos quieren meterse adentro de la lista sábana. Si fueran algunos candidatos nuestros con preferencia, no los votaría nadie, ¿no? Por más que estén adentro de las listas. La verdad que el sistema italiano es muy bueno porque justamente se le da la preferencia al candidato al que uno quiera votar, así que eso hace que el político italiano sea un político muy de territorio, porque tiene que bajar al territorio para darte a conocer y también otras para saber las necesidades del territorio. Entonces la preferencia te da eso, te da capacidad de conocimiento y te da que siempre tenés que estar en el territorio recorriendo, porque si no es muy difícil ganar una elección si uno no es conocido, es más cuando se tiene que buscar la preferencia, porque acá en esta elección, como te repito, son pasos y generales en una misma elección. Sí. Y Mario, ¿cómo se integran al Parlamento italiano? ¿Se integran plenamente o por ser electos en el extranjero tienen acotado su ámbito de jurisdicción? No, nosotros somos parlamentarios de la República Italiana con los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier parlamentario de la República Italiana. ¿Usted se tiene que ir a Italia a vivir o cómo es eso? Esta es mi segunda legislatura, yo vivo un poco en Italia y un poco en el exterior. Generalmente hago 10 días en Italia y 10 días en el exterior, o una semana en Italia y una semana en Sudamérica, porque mi colegio electoral es en Sudamérica. Claro, tiene que ir a recoger las inquietudes de todos los italianos que le votaron. Sí, lo que pasa es que Italia es el único país en el mundo que hizo del mundo un colegio electoral. O sea, tenés los colegios electorales de Roma, que eligen 14 diputados y 2 senadores, y tenés el colegio electoral sudamericano, que forma parte de los colegios electorales italianos. Nada más que unos son electos dentro del territorio italiano y otros son electos fuera del territorio, pero en base a la cuestión constitucional tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones con parlamentario italiano, porque el mundo es un colegio electoral más de los colegios electorales italianos. Es muy interesante el sistema. Y los partidos políticos, ¿usted tiene que integrarse un partido que esté asentado en Italia o puede constituir un partido desde fuera de Italia? No, nosotros somos un movimiento que se cree en Italia, pero se presenta solamente en el exterior. Ajá. Nuestro movimiento, a diferencia de los demás partidos políticos, solamente se presenta en el exterior. Obtenemos bancas en el exterior y formamos los partidos políticos, son partidos políticos tradicionales italianos que se presentan en el exterior, obtienen bancas, pero los parlamentarios se preocupan más por la problemática romana y no por lo que pasa en Italia. Entonces ese es nuestro valor agregado, que somos hombres y mujeres que venimos del asociacionismo, de voluntariado, no solamente argentino, sino de toda Sudamérica.
Bueno, pero hoy es noticia el Parlamento italiano porque ganó un partido político que parece que vuelve a Italia a un siglo atrás, a 100 años atrás. Para constituirse como tal necesita el apoyo de ustedes, por ejemplo, los parlamentarios de otras expresiones. ¿Ustedes lo van a apoyar? Exactamente, pero eso no es verdad. O sea, que ganó la coalición de centro-derecha, Italia tiene un sistema parlamentario. Sí. La coalición de centro-derecha, el partido que más votos obtuvo es Fratelli d'Italia, pero obtuvo el 24%, y en un sistema parlamentario con el 24% no se puede gobernar. Necesitas sí o sí los amigos de tu misma coalición y también alargarte un poco más hacia el centro o hacia la izquierda. O sea, no es que Italia vire hacia la derecha, porque en un sistema parlamentario no es un ejecutivo. Muchos periodistas me preguntan, bueno, como vos bien dijiste, ¿qué pasó esto en Italia? En Italia lo único que pasó es que un partido de la coalición de centro-derecha obtuvo más votos dentro de esa coalición. Pero para gobernar necesita la derecha moderada de Berlusconi o la derecha productiva de Salvini. O sea, no se puede girar a la derecha, a la extrema derecha, porque tus mismos socios de la coalición no te van a dejar. Ajá. Y en el caso suyo, ¿qué opinas sobre este perfilamiento hacia la derecha de Italia? Que no hubo un perfilamiento hacia la derecha. En el 2013 hubo una coalición de centro-izquierda que ganó y no hubo un viramiento hacia la extrema derecha, porque justamente el sistema parlamentario no te lo permite. Acá hay un partido político que obtuvo una gran mayoría de votos y que seguramente va a designar el premier, pero ese premier, como es un sistema parlamentario, cualquier propuesta de ley tiene que pasar por el Parlamento. O sea, si tus mismos socios de la derecha moderada, de la derecha productiva, no le gustan las leyes no pueden pasar. Por supuesto que es un escenario muy distinto al sistema presidencialista. Nosotros ahora tenemos las consultaciones la semana que viene con el presidente de la República y seguramente con Giorgia Meloni, que es la premier encargada para formar el gobierno, y bueno, ahí vamos a evaluar qué hacemos. Nosotros somos un movimiento independiente y autónomo, los partidos políticos, bueno, y trabajamos más por los italianos en el exterior, así que vamos a ver qué política lleva adelante esta coalición para ver qué decisión tomamos en el voto de confianza. Es decir, que no hay que sorprenderse tanto por el triunfo de Giorgia Meloni. Exactamente, para nada. Italia tiene un sistema parlamentario donde acá hay que sorprenderse si Giorgia Meloni obtuvo el 53% como partido. Acá en la coalición obtuvo el 46% y Giorgia Meloni tuvo el 24%. Claro. No puede, con el 24% sola no puede pasar ni una ley. Y una reforma constitucional son el 2/3, así que para hacer una reforma constitucional necesita no solamente la coalición de centro-derecha, sino también alargarte a la izquierda y a la izquierda extrema también, porque si no nunca se puede hacer una reforma constitucional. Estamos dialogando con el electo senador italiano del cordobés Mario Borghese. ¿Cuándo empieza a ejercer plenamente esta nueva función? Ahora era diputado, pasa a ser senador. ¿Cuándo empieza su periodo? El 13 de octubre, la semana que viene. O sea que tiene que viajar a Italia. Sí. Estamos viajando toda la semana que viene, este fin de semana. Bien. ¿Y qué margen tiene usted como senador electo en el extranjero para impulsar iniciativas que contemplen las necesidades por las cuales lo votaron en este gran distrito electoral que mencionó, que baja de Jamaica hasta Ushuaia? En este escenario donde el centro derecha no obtuvo una gran mayoría dentro de senadores, porque obtuvo 108 senadores sobre 200, un senador autónomo independiente va a contribuir mucho a la formación de un futuro gobierno o también a las decisiones de lo que puede, si tiene que pasar una ley o no. Así que bueno, en ese sentido es un escenario que a nuestro movimiento y a los italianos en el exterior los beneficia. Así que bueno, seguramente vemos cómo se desarrolla la legislatura, porque es un proceso muy dinámico. Italia es un país que en la misma legislatura puede exprimir 4 o 5 presidentes del Consejo de Ministros, así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta legislatura. Y bueno, y como siempre, nosotros nos preocupamos por los italianos en el exterior, o sea, cualquier temática política que sea para beneficio de los italianos en el exterior, vamos a estar apoyando más allá de los colores políticos
que gobierna en Italia. Mario, le agradezco, la verdad que es muy interesante conocer el sistema italiano. ¿Para usted la política italiana es mejor o peor que la argentina? No me refiero a los políticos personalmente, sino al ejercicio de la política. ¿Implica una construcción de consenso, de debate y de, bueno, si no se acuerda eso, hay que hacer elecciones inmediatamente? Digo, ¿es un modelo mejor o peor que el que tenemos los argentinos? Son modelos totalmente distintos. Lo que pasa es que los sistemas parlamentarios te obligan sí o sí a mantener un diálogo con todas las fuerzas políticas, ya sea de extrema derecha, extrema izquierda, de centro, centro moderado, centro católico. Son modelos distintos, bueno, que el sistema presidencialista no te da esa flexibilidad. Y sí o sí necesitas del diálogo y sí o sí de hablar con tus socios de la misma coalición y también extenderte a otras coaliciones. Lo que pasa es que también estos modelos parlamentarios también hacen de un Estado un poco lento también, porque cualquier ley tiene que ser tratada en el Parlamento y bueno, y obtener la mayoría en el Parlamento. O sea, son modelos que tienen sus pros y sus contras, pero bueno, como modelo positivo es el diálogo, el sistema parlamentario, y sí o sí siempre tener una relación muy buena con tu socio y también con otras formaciones políticas que no forman parte de tu coalición. Mario, ha sido muy interesante escucharlo. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. El médico cordobés Mario Borghese, actual diputado italiano, electo senador, uno de los denunciantes de el fraude que intentaron consumar Angelici, el expresidente de Boca, operador judicial del macrismo, del PRO, con un grupo de referentes, todos ligados al PRO. Esto lo denunció el propio Pagni, lo citó a Borghese, que acaba de confirmarnos, dijo que es una situación escandalosa la que se logró detener y que buscaban meterse en el Parlamento italiano. Y aquí hay gente que ha salido a defender que Macri no es un populista institucional, como lo llamó Manes, para utilizar un eufemismo de la calificación que debiera. Y entre esa gente hay radicales, los republicanistas radicales, los que te mencionan que la institucionalidad ante todo, los valores ante todo. Una actitud mafiosa, la de Angelici, lo dijo Pagni, ¿no? Que no lo pueden señalar como cuca, no tiene la K, no es un periodista cuca, Pagni. Dijo que el negocio de los bingos es vinguero, Angelici. Utilizó el término opacidad, por lo oscuro. ¿Nunca se preguntaron cómo funciona el bingo en Río Cuarto? ¿Por qué sigue funcionando el bingo en Río Cuarto? Tiene amigos, Angelici, en Río Cuarto. Muchos amigos. Por eso. Sí. Bueno. Sí. Sí. Sí, los conoce usted y los conozco yo. Los dos los conocemos. Son 8 los monos. Sí, hay amigos míos que también son impresentables. Pero una cosa, más allá de los amigos que tenga, es la injerencia indebida en el Poder Judicial. Que, insisto, lo denunció Manes y se armó un lío de órdago, ¿no? Porque nadie quiere admitir esto. Salieron a defenderlo a Macri en una circunstancia que es indefendible, porque espió hasta a la hermana y al yerno y a los familiares de las víctimas de la AMIA y a los propios y a la reta. Algunos periodistas, vi un título, Síndrome de Estocolmo, los propios espiados defienden a Macri. Bueno, habrá que preguntarse por qué. Pero es escandaloso lo que ocurre y algunos quieren mirar para otro lado o no quieren hablar del tema.